Buenas, jóvenes. Vamos a continuar hoy con una unidad que nos ubica de manera más inmediata, concreta, específica a una de las dimensiones del conflicto contemporáneo, y es el carácter híbrido del mismo, el carácter híbrido de la amenaza, el surgimiento de otras formas de guerra, de otros actores beligerantes. Así es que, bueno, vamos a compartir nuestra pantalla. Ubicándonos entonces en lo que es esta consideración, primero, pues una consideración de carácter conceptual, ¿no? Eh, Posterior a una pequeña introducción y que nos ubica en eso que llamamos la hibridación de los conflictos, un tema que ocupa un lugar muy importante en, en el análisis de la seguridad internacional, y que hace referencia a amenazas que se ciernen sobre el sistema internacional y que tienen pues una serie de características eh, de diversidad pues que no tenía antes el conflicto de manera clara. Hay una guerra, una situación de conflicto que se constituye en referencial de los conflictos híbridos, que fue la guerra del verano del 2006 entre Hezbollah y Israel, y que, bueno, extendiéndose por unos 33 días, supuso, pese a lo reducido del lapso en el que este conflicto coyuntural se extendió, pues una forma de corroborar que había efectivamente una variación significativa en eh, en los contornos del conflicto militar, ¿no? Porque no fue una guerra convencional entre una guerrilla, entre una milicia y un Estado, sino que supuso el apelar, el hacer uso de una serie de armas, de tácticas, de estrategias que pues presentan como una diferenciación muy clara entre lo que era pues una guerra habitual entre este tipo de actores y pues una guerra que ya incorporaba una serie de características pues muy distintas. En primer lugar, pues la amenaza híbrida, ¿verdad? Tal y como la presentan los autores de, de nuestros textos, nos hace referencia en primera instancia a la convergencia e interconexión de diversos elementos que en su conjunto constituyen una amenaza a su vez mucho más compleja y multidimensional. Es decir, es una amenaza que se presenta más bien como un conjunto de amenazas, algunas de ellas de carácter novedoso. Ahora, propiamente, un conflicto híbrido, ¿verdad? Es una situación en la que las partes se abstienen del uso abierto de las Fuerzas Armadas y actúan más bien combinando la intimidación militar sin llegar a una guerra convencional y conjuntamente con la explotación de vulnerabilidades económicas, políticas y tecnológicas de el rival, ¿verdad? O del enemigo. Los conflictos híbridos pueden manifestarse de muy diversa forma, en planos simultáneos. Esto es prácticamente una de las dimensiones más importantes de la novedad, porque estamos hablando que se manifiesta en el campo económico, legal, cibernético, comunicacional, mediático, ¿verdad? Hablamos de el conflicto entre Hezbollah e Israel en el año 2006, ya hace pues bastante tiempo, como un paradigma del nuevo conflicto híbrido y de las nuevas amenazas híbridas. Sin embargo, estamos ahora en el marco
en la coyuntura de la guerra Rusia-Ucrania, precisamente de un conflicto que reúne en buena medida todo este tipo nuevo de características. El conflicto entre Rusia y Ucrania en el siglo XXI es uno de los referentes, y no ahora, no en el 2022, sino desde ya hace varios años, en un referente también de la hibridación, de la guerra híbrida. La guerra híbrida que es el tipo de conflicto que tenemos cuando un país hace uso de la Fuerza Armada contra otro actor o contra un actor no estatal, utilizando medios militares, pero también medios económicos, políticos y diplomáticos, entre otros. La guerra híbrida requiere precisamente eso, ¿verdad? Fusionar la letalidad de los conflictos interestatales con lo que se denomina el fervor, ¿verdad?, de las guerras irregulares. Y bueno, pues entrando en algún nivel de detalle, y concretamente con el caso de las amenazas híbridas, una característica importante, ¿verdad?, de esta categoría de amenazas es su capacidad para sacar provecho, ¿verdad?, de explotar los umbrales de detección y atribución de esas amenazas. Lo que en sí mismo puede considerarse pues, una vulnerabilidad sistémica, ¿verdad? Así como una frontera jurídica entre la guerra y la paz, ¿verdad? Estamos ante una hibridación, ¿verdad?, de la violencia, una metamorfosis de la violencia. Según el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, ¿verdad?, en un esfuerzo de categorización, de definición, las amenazas híbridas pueden comprender varias situaciones arquetípicas, ¿verdad? Por ejemplo, los actos terroristas de organizaciones como el Estado Islámico, Al-Qaeda, Boko Haram, etcétera. Las acciones contra la ciberseguridad de los estados o sus organizaciones, bueno, absolutamente pertinente en el caso de Costa Rica por la amenaza que Conti presenta actualmente contra no solo las instituciones gubernamentales, sino también ahora el sector privado. Estamos hablando también de acciones de carácter delictivo de grupos armados, como los cárteles de la droga mexicanos. Ustedes han visto últimamente en videos cómo estos cárteles, bueno, ya no son simplemente un grupo de personajes armados, algunos con armas de guerra, sino que constituyen ya, pues, fuerzas que emplean vehículos blindados, vehículos artillados, drones, helicópteros, etcétera, lo que las asimila de alguna forma como a pequeños ejércitos. Estamos hablando también en esta categorización de las amenazas híbridas, ¿verdad?, de disputas marítimas, como las que existen en el mar del sur de China, a partir del control de una serie de islotes, de archipiélagos que se constituyen pues, en vitales, por ejemplo, para China, o para Taiwán, para Japón, etcétera. Hablamos también en esta categoría de amenazas de las restricciones al uso del espacio, ¿verdad? Los actos considerados como actos económicos hostiles, ¿verdad? Bloqueos, por ejemplo, el bloqueo de las exportaciones japonesas por parte de China en el año 2010, ¿verdad? El caso también de operaciones militares encubiertas, lo que en el pasado supuso, por ejemplo, la irrupción de los llamados Little Green Men en Crimea, ¿verdad? Que eran, pues, tropas sin ninguna identificación en cuanto a insignias, en cuanto a
algo que los identificara como miembros de algún ejército en particular. No era gente pues que peleaba a favor de los intereses rusos, pero que no llevaba, por ejemplo, el uniforme ruso. Estamos hablando, iban sin insignia, simplemente con uniforme de camuflaje verde, táctico. En todo caso, pues las amenazas híbridas pueden partir tanto de estados como de agentes no estatales. Aquí también trazamos ya una diferenciación clara en cuanto a lo que es el ejercicio de la guerra tradicional, que hemos dicho, bueno, como actividad que practicaba en el pasado entre dos bandos estatales, dos ejércitos plenamente identificados. Ese tipo de guerra pues es cosa del pasado, porque ahora hablamos, incluso como parte de la hibridación, de agentes no estatales. Y hablamos también de formas de enfrentamiento tanto violentas como no violentas. Una violación en el campo de la ciberseguridad pues, puede tener no víctimas ni civiles ni militares, en el tanto no muere gente, pero es una forma de amenaza y es una forma de guerra, ¿verdad? De tal forma que el concepto de guerra híbrida, ¿verdad?, combina capacidades cinéticas convencionales, por ejemplo, acciones armadas no encubiertas, con tácticas irregulares como pues, el uso de métodos terroristas, los crímenes internacionales, etc. Algunos pues ven en la guerra híbrida un tipo de amenaza intrínsecamente nuevo, ¿verdad? Otros pues lo asocian con formas de conflicto, algunas ligadas al pasado, pero básicamente se le concibe ciertamente como un conjunto de fenómenos nuevos. Ahora, ¿qué persiguen y por qué existen las amenazas híbridas? En general, las amenazas híbridas han venido persiguiendo, entre otros objetivos, pues erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Ojo, el ciudadano usualmente era un actor no primordial en las concepciones de guerra tradicional, ¿no? En las concepciones de la guerra tradicional, el actor fundamental es el sujeto armado, el miembro de un ejército estatal. En la hibridación, nadie se escapa del entorno del conflicto. Las guerras se desarrollan dentro de las ciudades, dentro de las comunidades, con una participación pasiva o activa de las ciudadanías. Y bueno, las amenazas híbridas dirigidas a ese componente cada vez más significativo de los conflictos contemporáneos, que son los ciudadanos, los civiles, persiguen, entre otras formas, la amenaza híbrida, erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por ejemplo, para seguir con el caso de Costa Rica, eh, una serie de acciones de ciberataques, ¿verdad? Pueden efectivamente, en el marco de un conflicto militar, ¿verdad?, obviamente pueden debilitar la confianza del Estado en las instituciones, porque pueden tender no solo a vulnerar redes informáticas, bancos, ministerios, etcétera, sino que pueden involucrar también la manipulación de la información, cosa que es tan factible en el marco del uso de las redes sociales. Apuntan también a generar desconfianza en el sistema democrático. Recordemos los escándalos en Estados Unidos por la supuesta interferencia rusa en procesos electorales. Es decir, uno piensa en Estados Unidos como una de las democracias más grandes del mundo, millones de votantes, millones, decenas de millones de votantes, y como siendo el país considerado todavía como superpotencia, puede ver vulnerada su capacidad para organizar elecciones libres de interferencias y de manipulación. Bueno, lo que sucedió en el 2016, dice, pues, fue una forma de ciberataques llevados a cabo presuntamente por Rusia, con el fin de perjudicar a una de las dos partes en la contienda electoral. El Partido Demócrata, encabezado en ese momento por su candidata Hillary Clinton.
Y pues terminando de favorecer a Donald Trump. Todo esto hace evidentemente en este caso los estadounidenses desconfíen, ¿verdad? Digan, vaya, nuestro sistema es vulnerable. A la larga, lo que yo haga en la casilla, pues efectivamente no va a corresponder a un acto de autonomía, a un acto privado, de voluntad política. Se persigue entonces también, pues, socavar la cohesión social o los modelos sociales de los estados, ¿verdad? Es decir, el caso de Ucrania, ¿verdad? Cómo el accionar ruso pretende quebrar la unidad territorial de Ucrania, no solo físicamente a través de una ocupación militar, sino también apelando a quebrar la cohesión social y nacional dentro de Ucrania, pues haciendo referencia a las enormes divisiones que hay entre ucranianos de origen ruso o rusohablantes y ucranianos que hablan su lengua particular, y que, bueno, los primeros han sido históricamente oprimidos, bombardeados, perseguidos, masacrados, y que por lo tanto pues tienen ya derecho a emanciparse, ¿verdad? Eso es socavar la cohesión social. Buscan también fragilizar el sistema de gobierno de las víctimas, ¿verdad? Eso también es muy claro en el caso de Ucrania, ¿verdad? Y convencer de la decadencia de un sistema, ¿verdad? Es decir, su país está quebrado, su país nunca va a volver a ser el mismo, ¿verdad? Ya Ucrania no va a contar con sus territorios en la frontera oriental. Hay una nueva realidad impuesta por nosotros, los rusos, por la fuerza, etcétera. Ahora, esto también se puede dar en el sector privado, ¿verdad? Decimos que en las nuevas formas de guerra, guerras de cuarta o de quinta generación, ya no hay esa clara diferenciación entre soldado, entre combatiente, con sus insignias, con su adherencia clara a un ejército estatal, y el resto de la población. Es decir, la guerra se convirtió, si me lo permiten decir, en un negocio de todos. No un negocio en el sentido de lucro, sino una actividad que abarca a todos. Y eso implica que las amenazas híbridas también se pueden dirigir contra los sectores privados, ¿verdad? Porque, bueno, como sabemos, los sectores privados tienen, en muchos casos, pensemos en las grandes naciones industrializadas de Occidente, y bueno, y también en China y en Rusia, ¿no? Un papel esencial, este sector privado, en la protección de las infraestructuras críticas, energía, transporte, salud pública, etcétera, ¿no? Por ejemplo, energía, las plantas nucleares, ¿verdad? Con lo vulnerable y polémica que es esta forma de extraer energía, ¿verdad? Es decir, la vulnerabilidad que tienen respecto a potenciales ataques, ¿verdad? Ataques convencionales, y en este caso, el caso que nos interesa, el tipo de ataques híbridos, no convencionales, ¿verdad? Que apuntan a causar una grave perturbación económica o social, ¿verdad? Hemos visto el caso ahora de Costa Rica vulnerada por los ataques de Conti a entidades estatales, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, en un ataque cibernético contra una aerolínea, contra una gran aerolínea que tiene miles de vuelos al día, ¿verdad? Una de esas grandes aerolíneas, qué sé yo, United, American Airlines, British Airways, KLM, Emirates, Etihad, etcétera. Una vulneración de su sistema, por ejemplo, informático, dejaría a cientos de miles, a millones de ciudadanos o de viajeros en tierra, vuelos suspendidos, una catástrofe en aeropuertos, etcétera. Eso con un costo enorme, ¿verdad? En este caso para el sector privado, pero con una afectación en general societal muy amplia. Es el caso más convencional, pues es el de los ataques a instituciones democráticas, precisamente el caso, acá el ejemplo paradigmático de las elecciones del 2006 en Estados Unidos. Eh, Toda la evidencia apunta a que sí hubo una intervención
de Rusia, ¿verdad? A través de distintos medios de empleo de cientos o miles de hackers que expusieron a los estadounidenses a una serie de desinformación de esta que abunda en las redes sociales y que esto había incidido en la votación, ¿verdad? No es que se alteraron las casillas o el conteo de los votos, es que hubo una intervención en el debate, en la deliberación, por ejemplo, de las redes sociales que al final afectó a la candidata demócrata que recordemos pues perdió por muy poco, ¿verdad? Es decir, ya conocemos ese peculiar y polémico sistema electoral estadounidense, pero que dada la escasa diferencia en cuanto al triunfo de Trump con respecto a los votos electorales del colegio electoral de Hillary Clinton, pues esta supuesta intervención rusa se ha considerado como algo que al final fue definitivo, ¿verdad? En el resultado de esa elección del 2016. ¿Verdad? En cuanto a la afectación de las amenazas híbridas, de acuerdo a sus niveles de vulneración, ¿verdad? Todos los niveles militar, cívico, social, infraestructura, etcétera, presentan vulnerabilidades de las que se sirven los atacantes para perpetrar sus ataques. Es decir, la verdad es que no hay un, un blindaje absoluto contra la amenaza híbrida, ¿verdad? Y en este caso, bueno, amenazas híbridas que pueden venir del interior, dentro de las fronteras de los estados, o usualmente del exterior, ¿verdad? La víctima puede ser un estado, pueden ser, el perpetrador puede ser también un estado a partir del uso de ciberejércitos, ¿verdad? Es decir, eh, grupos de hackers, ¿verdad? Trabajando para un estado. Puede ser también el origen, una amenaza no estatal, pueden ser, por ejemplo, hackactivistas, ¿verdad? Como los denomina la lectura, pueden ser delincuencia organizada, en el caso de, de Conti, pueden ser grupos de presión, etc. En cuanto a las herramientas utilizadas por los agentes, ¿verdad? Según los sectores, en este primer nivel, el, el militar, ¿verdad? Estamos hablando de la arquitectura de las amenazas híbridas en este primer nivel, el militar. Son acciones no convencionales. Entonces, no, aquí no vamos a ver a las tropas movilizándose, operando en el campo de batalla. No, vamos a ver eventualmente a tropas no uniformadas, como los Little Green Men. Es decir, yo voy a atacar estos objetivos militares con infantería, por ejemplo, con vehículos ligeros, blindados, pero no les voy a poner mi insignia, no les voy a poner mi bandera, no voy a identificar a las tropas con su grado militar, la adherencia a una bandera, a un ejército en particular. No, me conviene camuflarlos literalmente de manera que no se sepa exactamente que trabajan para mí. Entonces hablamos de tropas no uniformadas o no identificadas como pertenecientes a un ejército regular. Estamos hablando de acciones encubiertas a través de comandos, ¿verdad? Por ejemplo, el empleo en el pasado de organizaciones no militares de tipo guerrillero a las cuales se apoya, por ejemplo, la contra nicaragüense en la época de la guerra civil en Nicaragua, que era apoyada la contra por Washington, los mujahidines de Afganistán, que eran los combatientes que se alzaron contra la invasión soviética en el año 79 y que también eran apoyados por Estados Unidos, o mucho más reciente, los ya mencionados Little Green Men en Ucrania, etcétera.
El caso del nivel civil, social, cómo se constituyen en protagonistas de una amenaza híbrida. Bueno, usualmente, y como una práctica que se replica en muchos lugares del mundo, sobre todo en Europa Oriental, en Asia Central, los movimientos de protesta organizados contra gobiernos que aparentan tener un origen estrictamente local, espontáneo, pero que se sabe han sido apoyados por gobiernos extranjeros. Aquí hablamos, por ejemplo, de las revoluciones de colores, que se llaman así, pues, levantamientos súbitos, entre comillas, contra gobiernos usualmente autoritarios, pero que se sabe están financiados por el exterior. En los casos de Europa Oriental y los casos de Asia Central, financiados especialmente por Occidente. Fue el caso del Euromaidán en Ucrania, año 2014-2016. Estamos también hablando de infraestructuras críticas, que implican sobre todo del lado estatal, pues que los servicios se interrumpen, que se acaba con la confidencialidad de la información tratada. Bueno, caso para nosotros ya paradigmático de Conti, ¿verdad? Es decir, el hecho de que información, en este caso, o en el caso particular de Hacienda, información privada, ¿verdad? Que es develada, ¿verdad? Perfiles de tributación, que puede ser algo polémico. No estamos hablando del pequeño profesional liberal cuyas declaraciones son expuestas, sino pensemos en un caso que puede acarrear mucha polémica, ¿verdad? Es decir, declaraciones de renta de grandes compañías que pues evidencien algún tipo de irregularidad o de inconsistencia en cuanto a lo que son ingresos y ganancias y más bien lo que se paga, ¿verdad? A esto hacemos referencia con la pérdida de la confidencialidad que se puede generar en el marco de ¿qué? De las amenazas híbridas. Los medios de comunicación, otro tema súper polémico de nuestros días, porque estamos hablando de el uso de la información con fines de manipulación, de propaganda, de fake news, ¿verdad? Todo esto en realidad no es nuevo, ¿verdad? Es decir, la propaganda no se inventa ahora con las redes sociales, ¿verdad? Lo que pasa es que la propaganda ahora se hace mucho más fácil y barata. Su alcance se hace a nivel, llega a tener un carácter planetario gracias a que, bueno, a las redes sociales, que pueden ser originadas en el exterior como localmente, las noticias falsas, los fake news, los mensajes de texto, por ejemplo. Noticias falsas que se hacen circular por internet y que terminan alterando significativamente una elección, un proceso electoral. El caso de las elecciones que le gana, que gana Jair Bolsonaro ya hace 4 años, si no me equivoco, 4 o 5 años, y que supusieron, por ejemplo, el uso masivo de fake news en servicios como WhatsApp, como Telegram, para que al final, pues, se le atribuye a esas acciones, pues, una ventaja o una victoria de Bolsonaro. Pero estamos también hablando de medios de comunicación formales, ¿verdad? No es lo mismo el texto que te llega a tu celular con una información falsa, ¿verdad? Apócrifa, ¿verdad? Pero que te dice, bueno, hay esta situación, este fulano o este partido hizo esto otro, esto amenaza tus intereses, etcétera, etcétera. No, podemos también tener un nivel de formalidad más grande que pasa, por ejemplo, con la existencia de los medios de comunicación, algunos patrocinados por gobiernos. De nuevo, el caso de la guerra Ucrania-Rusia se nos hace pertinente. Recordarán hace unas semanas cuando se anunció por parte de muchas capitales occidentales el bloqueo a las señales de RT o de Sputnik, ¿verdad? Que son dos de los medios de información y propaganda rusos más dinámicos, ¿verdad? Que incluso llegaban a muchos hogares, en este caso costarricenses, a través de los servicios de cable, ¿verdad? Y cómo se decidió en muchos casos, en muchos lugares de Europa, prohibir esta señal. ¿Por qué?
porque presentaban aparentemente noticias falsas, manipulación de la información, etcétera, ¿verdad? Y bueno, esto implica que en caso de Costa Rica también nosotros con una afectación pues sí sensible por esta guerra, pero que nos presenta todavía una distancia respecto pues, eh, una cercanía directa con alguno de los dos países. Con los dos países tenemos relaciones, pero son relaciones de alguna manera distantes todavía. Bueno, eso no impidió que algunas cableras de Costa Rica decidieron unilateralmente prohibir o terminar con la señal de RT. No fue el caso, por ejemplo, de Telecable, que lo ha mantenido. Y bueno, yo creo que para nosotros como internacionalistas esto siempre son malas noticias porque nosotros requerimos conocer todas las versiones en conflicto. Forjamos nuestros análisis y opiniones a partir de contrastar las distintas versiones, y el hecho de que se nos cercenara la posibilidad de acceder a RT, pues nos priva de buena parte de la información o de las narrativas, en este caso, que nos presenta un bando en concreto que era Rusia. Hay también dentro de la arquitectura, que es Rusia, hay también dentro de la arquitectura de las amenazas híbridas, pues un nivel económicos eh, mm, que implican pues la creación de empresas, de centros de estudio y organizaciones culturales originadas en los países potencialmente atacantes o con intereses en el conflicto, ¿verdad? Que involucran la penetración en terceros países especialmente, ¿verdad? Eh, Ahora, en el campo ya descrito o referido de las amenazas transnacionales, un fenómeno como el terrorismo se nos muestra especialmente eh, permeable a las dinámicas hibridizantes. Es decir, el terrorismo es una forma de lucha que mm, se convierte en un espacio, en un marco especialmente pertinente para hablar de hibridación, ¿verdad? Sobre todo porque cuando hablamos de hibridación estamos como de alguna manera ampliando las fronteras del conflicto y de sus formas, y pues sabemos que por su carácter de secreto, ¿verdad? El accionar terrorista pues implica también una serie de imprecisiones, de escasez de límites, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sabemos cómo determinar concretamente el alcance de una amenaza terrorista como la de Al Qaeda, por ejemplo. En el tanto, no podemos delimitarla con absoluta precisión porque Al Qaeda tiene una presencia global que no se remite a un cuartel general, que no se remite a un contingente militar o armado en particular, ¿verdad? Sino que es una amenaza difusa, con células dormidas, con los llamados lone wolf o lobos solitarios. Una de las formas de hibridación del terrorismo es que le emparenta con la guerra contemporánea, es que ambos fenómenos tienen un cambio de escala, ¿verdad? En términos de la violencia. Así, por ejemplo, el llamado narcoterrorismo, ¿verdad? Sería un claro resultante de la combinación del terrorismo con el accionar de las organizaciones vinculadas a la producción y tráfico de drogas. Pensemos en el caso de las FARC, ¿verdad? Si no me equivoco, el concepto precisamente de narcoterroristas se acuña en Colombia en los años 80 para referirse a el, la conjunción de intereses que se da entre organizaciones guerrilleras colombianas como las FARC en su momento y los grupos del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, me parece que es un presidente peruano, Belaúnde, el que en los 80s acuña este concepto de narcoterrorismo, ¿verdad? También como un antecedente de la hibridación, ¿verdad? Un caso mucho más contemporáneo, bueno, el del Estado Islámico participando
actividades de tráfico de petróleo, de gas, de antigüedades. Recordemos que el Estado Islámico se hace de una implantación territorial muy grande en el actual Irak y Siria, ¿verdad? Y que eso supuso control de una serie de cosas, por ejemplo, museos que eran destruidos, aparentemente destruidos, ¿verdad? Eh, pero que ahora sabemos que implicaron más bien una apropiación de artefactos históricos, de antigüedades, en un lugar donde precisamente nace la civilización, caso de la antigua Mesopotamia, y cómo estas antigüedades fueron canalizadas en el mercado negro para sacar un provecho, para lucro por parte del Estado islámico, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista analítico, ¿verdad? Este tipo de hibridaciones entre terrorismo y crimen organizado se explican a partir de una progresiva convergencia motivacional. Si tenemos fines similares, ¿verdad? Los narcotraficantes, los terroristas, etcétera, y que a partir de esa convergencia motivacional, pues hace patentes una serie de interacciones, ¿no? Una hibridación, ¿no? En este caso entre terrorismo y crimen organizado. Eh, Sobre todo entre actores estatales que pues, emplean la violencia y que a partir de su alta capacidad de adaptación y lo que podríamos llamar diversificación occidental, eh, utilizando las redes híbridas, permiten accesar a vastos recursos financieros. De hecho, se decía que buena parte de los ingresos que tenía el Estado Islámico era a partir de la venta de petróleo, ¿verdad? Es decir, un negocio, en otros sentidos, en otros contextos, considerado como lícito, que ahora era empleado por organizaciones criminales y terroristas como el Estado Islámico. Ahora, en la terminología nos encontramos a una serie de imprecisiones. E incluso en nuestra disciplina vemos cómo no es absolutamente infrecuente el que se asimilen, por ejemplo, a conflicto asimétrico con conflicto híbrido, guerra híbrida, etcétera, cuando en realidad hay una serie de diferenciaciones que es necesario tomar en cuenta. Cuando hablamos de conflictos asimétricos, hablamos de una diferenciación clara en cuanto a las capacidades, casi siempre los recursos militares que tiene uno de los bandos, ¿no? Por ejemplo, un bando que posee un armamento sofisticado, acceso a una tecnología muy avanzada y que tiene esas características frente a un enemigo que pues tiene un nivel de acceso a la tecnología y los recursos muy limitado. Por ejemplo, el caso de la guerra contra el Daesh, Estado Islámico. Teníamos por un lado el accionar de ejércitos que combatían contra esta amenaza, el ejército sirio, el ejército ruso, el ejército de los Estados Unidos, que tenían acceso pues a infantería, a vehículos blindados de diverso tipo, tenían acceso a la aviación y pues el recurso tecnológico más visible en este caso de los terroristas del Daesh eran por ejemplo los camiones Toyota, ¿verdad? Una marca que se ha hecho tristemente célebre porque parece que es la favorita que utilizan tanto los talibanes en Afganistán como el Estado Islámico en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces tenemos un acceso a la tecnología de los recursos muy asimétrico. Eh, y en este caso, pues hablamos de asimetría, ¿verdad? O de conflictos asimétricos. Mm,
Un conflicto híbrido, por su parte, no sería tanto un conflicto caracterizado por las desigualdades en cuanto a los recursos de los bandos, sino por incluir una serie de acciones, de métodos, de tácticas, de estrategias diversas, ¿verdad? Quedándonos en Siria, por ejemplo, que de la que hablamos en el caso del Daesh, pues tenemos también un conflicto que es asimétrico, pero es que es un conflicto también híbrido, ¿verdad? Es decir, híbrido y asimétrico no son sinónimos, pero un conflicto puede ser asimétrico y puede también ser híbrido, ¿verdad? El carácter asimétrico del conflicto en Siria estaba dado por esto, ¿verdad? El acceso a la tecnología, por ejemplo, pero era también, y es porque el conflicto no se ha terminado, un conflicto híbrido en el tanto había una serie de rivalidades, por ejemplo, sectarias, chiitas contra alawitas y suníes, un elemento étnico, kurdos contra árabes, un elemento ideológico, digamos, seculares contra extremistas religiosos, etc. Entonces es importante distinguir estas dos categorías. Ahora, volvemos a una forma muy concreta ya de cómo se expresa el conflicto híbrido, ¿verdad? Y que son las ciberguerras. Eh, Aquí tenemos evidentemente cómo una de las formas más notables, insisto, del conflicto híbrido es la guerra en el ciberespacio. Precisamente esta es su característica esencial. La ciberguerra se libra en el ciberespacio, ¿verdad? No la vemos. Bueno, me imagino que un programador, un experto en computación puede ver las formas en que opera directamente la ciberguerra, no sé, me imagino que a través de la vulneración de códigos, etcétera. Pero no es una guerra que vemos en términos generales, ¿no? Es decir, no vemos las grandes divisiones de combate literalmente en el ciberespacio, sino que al ciudadano común se nos presenta esto como una guerra invisible, ¿verdad? Otra característica notable de esta forma de conflicto híbrido, ¿verdad?, es que tiene un formato en red, valiéndose de las posibilidades que proporciona la tecnología, ¿verdad? Las redes a las que estamos absolutamente vinculados, a las que estamos dramáticamente sometidos, ¿verdad? Porque toda nuestra vida depende de la red en muchos sentidos, ¿verdad? En términos de la comunicación, en términos de los recursos a los que hacemos acceso todos los días, los recursos financieros que hacemos cuando entramos a nuestra app del banco, a los recursos burocráticos cuando hacemos algún trámite en línea del gobierno, etcétera. Es decir, nosotros estamos atados de mano, no podemos vivir prácticamente al margen de las redes sociales porque tarde o temprano, en algún momento de nuestro diario vivir, se nos exige o se nos hace necesario participar en eso. Una tercera característica de las ciberguerras es que apuntan a la incorporación de actores de diferente tipo. Sí, claro, tenemos actores estatales, pero tenemos también una serie de actores no estatales como los del sector privado, que son actores, digamos, que podemos llamar lícitos, ¿verdad?, o que operan lícitamente, pero también una gran cantidad de actores no estatales, oscuros, difíciles de ubicar, que sacan provecho de un conocimiento tecnológico para perjudicar a terceros. Y una cuarta característica, que en el marco de la ciberguerra, no necesariamente del ciberespacio, estamos hablando del ciberespacio como un espacio de combate, ¿verdad? Una cuarta característica, y es el que, pues, usualmente los blancos de los grandes ciberataques son infraestructuras críticas, ¿verdad? Sistemas financieros, sistemas para la provisión de recursos,
sistemas de manejo de Big Data, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Es decir, no atacaron Hacienda por casualidad, ¿verdad? Sino por el tipo de información, sobre todo eh, privada, datos privados muy sensibles que maneja este ministerio, ¿verdad? No era lo mismo, evidentemente, que atacar al Ministerio del Ambiente y Energía, ¿verdad? Donde, pues, con seguridad podría decir, vaya, no hay un nivel de polémica tan amplio, de vulneración de la seguridad tan amplio, ¿verdad? Ahora, hemos hablado de los actores, de las características de estos conflictos. En casos particulares, hablemos un poco ya de lo específico, ¿verdad? Uno de los países, de las potencias, que más ha sacado provecho para fines geopolíticos de la hibridación del conflicto es Rusia, ¿verdad? Es decir, aquí claramente se ve al conflicto híbrido, a la ciberguerra, ¿verdad? Como un medio para alcanzar fines estratégicos y efectos geopolíticos deseados, ¿verdad? Sin necesidad o procurando un uso más limitado de los recursos militares tradicionales. Es decir, ¿para qué voy a hacer la guerra en su sentido tradicional si yo puedo obtener este resultado geopolítico sin necesidad de sacrificar a ningún hombre? Bueno, es lo que ha procurado hacer Rusia. Yo diría que los rusos van a la avanzada, al menos en cuanto a la práctica de este tipo de recursos. No sé si al final del día otras potencias tienen una sofisticación tecnológica que los hace superiores a los rusos, pero digamos que los rusos son pioneros en esto, ¿verdad? Y pensemos no solo en el empleo de este tipo de recursos novedosos para coyunturas muy específicas como Ucrania, ¿verdad? Y lo que suponía apoderarse de Crimea, apoderarse del Donbass, ¿verdad? Y de las otras regiones consideradas como apetecibles para Rusia en Ucrania, sino también la intervención en el conflicto electoral estadounidense, ¿verdad? Y bueno, todo esto se nos ha presentado como un abanico de recursos que tienen los rusos, una serie de capacidades no militares convencionales, ¿verdad? Y que implican pues las las represalias económicas, la propaganda, las operaciones psicológicas, ¿verdad? Las operaciones psicológicas son un componente importante que se emplea a partir de lo que se ha categorizado como el cuarto tipo de guerra, o las cuartas, o más bien la guerra de cuarta generación, ¿verdad? Y bueno, los rusos tienen un amplio expertise en eso, tienen un músculo muy desarrollado en este campo, pero también los chinos de alguna manera, ¿verdad? La mayoría de los estados con ejércitos poderosos procuran en nuestros días limitar el uso de la violencia. En algún momento hablamos, no en este curso, en otros, de cómo, por ejemplo, el recurso militar más abundante hace 200 años era la abundancia de conscriptos, de hombres para integrar los ejércitos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre utilizamos, cuando Napoleón se dispone a ir a conquistar Rusia, sale con alrededor de 600,000 hombres de Francia y regresa habiendo perdido prácticamente 400,000 en términos de semanas, no de años. Esto era algo pues muy común, muy habitual en la época, porque que murieran tantos hombres en el campo de batalla en un espacio de tiempo tan reducido era lo normal. Ahora ningún ejército se puede permitir eso. Dicen que los rusos ya han perdido más de 15,000 hombres en Ucrania. Eso implica que han tenido más pérdidas humanas, bajas, que las tenidas durante la intervención en Afganistán en los años 70 y 80. Y estamos hablando de fueron 10 años. Ahora estamos hablando de unos meses, unos pocos meses. Es decir, es una cuota muy grande que ya están pagando los rusos. Los ejércitos tienden, los estados tienden
a minimizar o a procurar minimizar el empleo de la violencia y la pérdida de hombres, de combatientes. Por ejemplo, el caso de China, el Ejército Popular de Liberación tiene este concepto de las tres guerras, ¿verdad? En primer lugar, las operaciones psicológicas, ¿verdad? En segundo lugar, la manipulación mediática. Y en tercer lugar, los planteos jurídicos para influir en las percepciones, estrategias y conductas del oponente. Todos medios, estrategias muy características de la hibridación, porque suponen el empleo de una serie de recursos no tradicionales en el conflicto. Ahora, entrando ya en lo que es la consideración de un conflicto contemporáneo, el caso de la hibridación que nos presenta el surgimiento de las milicias. Los cambios en la forma de hacer la guerra han sido señalados en los últimos años por muy diversos actores. Para algunos, como el general Rupert Smith, que fue excomandante general de la OTAN, pues la guerra como la conocimos en el pasado, con ejércitos convencionales, esa forma de hacer la guerra ya no existe más. No quiere decir que no lo vamos a tener en acción ejércitos convencionales, ¿no? Sin embargo, una guerra que se limitaba a eso sí ya es cosa del pasado, ¿verdad? Es decir, este tipo de guerra difícilmente se va a reproducir porque el paradigma de la guerra ha cambiado, ¿verdad? Esos ejércitos estatales típicos de las formas de guerra del pasado, con fuerzas más o menos comparables que combatían en un campo de batalla. Eso ha dado paso más bien a confrontaciones estratégicas entre una serie de combatientes, no todos los cuales son formalmente miembros de un ejército, ¿verdad? Empleando una diversidad de armas, a veces improvisadas, ¿verdad? Y con lo que tanto Rupert Smith como otra autora, ¿verdad? Steenkamp, denomina la civilinización de la guerra, ¿verdad? Es decir, una intensificación del protagonismo de los civiles en los conflictos, un incremento de su involucramiento, ¿verdad? Incluso más que el de los soldados, ¿verdad? Tanto en la violencia como en la guerra, ¿verdad? Es decir, estamos hablando no solo de que los civiles siguen siendo víctimas, lo cual no es nuevo, ¿verdad? Sino que los civiles son también perpetradores de la violencia, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a Rupert Smith, en este texto, ¿verdad? Que voy a subir a nuestra página, ¿verdad? La utilidad de la fuerza, el arte de la guerra en el mundo moderno, es un libro que recomiendo, ¿verdad? Hay una serie de tendencias de este paradigma de la guerra entre la gente, ¿verdad? Para Smith, el nuevo paradigma de la guerra es el paradigma de la guerra entre la gente, ¿verdad? Y que está caracterizado por estas peculiaridades, ¿verdad? Los fines para los que se lucha están cambiando, desde objetivos duros, absolutos, característicos de la guerra industrial, a objetivos maleablemente relacionados con los individuos, con sociedades que no son estados necesariamente. Se combate entre la gente, no necesariamente en el campo de batalla, ¿verdad? Se combate en las ciudades, en el marco de núcleos poblacionales, etc. Los conflictos suelen ser atemporales, incluso interminables, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra en Afganistán tenía un carácter interminable, ¿verdad? También la guerra llamada contra el terror se planteó como una guerra que no tenía límites claros, ¿verdad? Como la definió en su momento el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld. Bueno, ¿cuándo se va a acabar la guerra? Cuando los estadounidenses nos volvamos a sentir seguros. O sea, ¿cuándo? Nunca, ¿verdad? Porque ya nadie se puede sentir seguro en el marco de la hibridación del conflicto. Se lucha para preservar la fuerza en vez de arriesgar todo para ganar un objetivo, ¿verdad? El objetivo, la meta ya no es llegar a ese punto, a un punto determinado, sino mantenerse.
mantener una beligerancia, mantener una capacidad de combate. Hay un nuevo uso para las armas, para los recursos tradicionales de la guerra industrial. Los bandos en su mayoría no son estatales, ¿verdad? Son a veces organizaciones no estatales, no son ejércitos, son en muchos casos milicias, ¿verdad? Combatientes irregulares, que también corresponden, por ejemplo, a civiles que en el día tienen una vida normal, ¿verdad? Y en ciertas horas, a veces de la noche, pues se vinculan activamente a estos grupos. De nuevo, el paradigma de Hezbollah, ¿verdad? Hezbollah no es un ejército regular, ¿verdad? Pero está integrado por gente que tiene pues sus vidas no como combatientes profesionales, sino como ciudadanos, como comerciantes, como estudiantes, empresarios, etcétera, pero que tienen esta doble condición de ciudadanos y de combatientes. Las guerras del futuro, estas que estamos viviendo ya, ¿verdad? Algunos las han categorizado como guerras de quinta generación, que quiere decir que estarían caracterizadas por ejemplo, por la expansión del uso de Internet y otras tecnologías de información y de redes sociales, combinación entre tecnología e ideología, ¿verdad? Eh, es una guerra esta de quinta generación en la que se dinamiza el espectro del conflicto, ¿verdad? Porque deja de ser militar para ser también político, económico. Muy importante aquí las guerras de información. A veces se dice que lo importante no es quién gana la guerra, sino qué narrativa gana la guerra. Entonces tenemos la narrativa de Occidente, harto conocida por nosotros, porque estamos expuestos en un 98%, diría yo, a la versión, por ejemplo, occidental de la guerra entre Ucrania y Rusia, que nos presenta pues una narrativa en particular que no necesariamente es la más exacta, ni histórica ni fácticamente, pero que es la que es mainstream, ¿verdad? En todos los medios. Y por otro lado tenemos otra narrativa, que es la que se manifiesta, por ejemplo, en los medios rusos, que es silenciada, ¿verdad? Que se quiere eliminar, marginar, por cuanto nosotros tenemos interés en que haya una narrativa que sea la que se imponga, ¿verdad? Y en esto de la guerra de quinta generación, sobresale el caso de precisamente de las milicias. Una milicia es una fuerza militar que está constituida para complementar un ejército regular en la defensa de la soberanía de un estado, ¿verdad? Esa es como la definición militar tradicional, ¿verdad? De hecho, sacada del diccionario de términos militares. De manera que aquí estamos frente a una entidad, organización, un grupo que está conformado por combatientes no profesionales, ¿verdad? Sino que están convocados para participar en una coyuntura muy particular, ¿verdad? Hezbollah, la organización chiita libanesa, es el modelo de la milicia contemporánea, ¿verdad? No tanto a partir de su ideología, sino por el tipo de acciones que ha implementado que pues le han convertido en un referente de lo que es la acción de las milicias, al menos en el escenario geopolítico de Medio Oriente. Y la guerra del 2006, del verano del 2006, es una guerra paradigmática del conflicto híbrido, porque en Hezbollah ciertamente perdió muchos combatientes y equipo, pero para muchos analistas fue la vencedora de este conflicto, ¿no? Porque implementó exitosamente un libreto de estrategias de provocación y propaganda que al final fueron determinantes. Es decir, esta guerra formalmente termina con un empate, porque hay un cese al fuego, ¿no? Pero recordemos que era un conflicto asimétrico porque era un ejército, quizás el ejército más poderoso del Medio Oriente, el de Israel, contra una organización que ni siquiera era un ejército, era una milicia, pero que ciertamente tenía una serie de recursos híbridos, de capacidades híbridas, que al final en un empate pues le hace parecer más bien como el ganador. Es como si Costa Rica le empata a España, o a Argentina, o a Alemania. A nosotros nos vas a ver como una victoria, aunque técnicamente fue un empate, y es que Israel se planteó una serie de objetivos en esta guerra que no cumplió.
Y Hezbollah pues termina el conflicto habiendo, dejado prácticamente intacta su capacidad de resistencia, su capacidad, por ejemplo, misilística. Ahora todavía el último día de la guerra, Hezbollah lanzó cientos de misiles contra Israel. Fue eh, capaz de, por ejemplo, de emplear una flotilla de drones. Fue capaz de prácticamente hundir uno de los barcos más importantes de la fuerza naval israelí, etcétera. De manera que esto hace de este conflicto, a los que les interesa la historia de la guerra, les recomiendo que busquen bibliografía sobre esto. Esta guerra pues es un paradigma del conflicto híbrido, ¿verdad? Ahora, el conflicto también se nos manifiesta con una dimensión sectaria en nuestros días, especialmente en Medio Oriente. Recordemos que los argumentos de Huntington, ¿verdad?, respecto a que pues vamos hacia, el mundo iba después de la Guerra Fría hacia un conflicto cultural y especialmente religioso. Esa lectura del mundo encontró muchas simpatías, aunque también muchas críticas. No obstante, el libro de Huntington, El choque de civilizaciones, pues tuvo la virtud de propiciar y abrir una discusión sobre la cultura, las relaciones entre cultura, religión, conflicto e identidad, que pues ha dado origen a una nueva reconsideración, por ejemplo, del concepto de identidad, ¿verdad? Identidad que definimos, bueno, apegándonos a la conceptualización que le da Manuel Castells, ¿verdad? Como el proceso de construcción de significado sobre la base de un atributo cultural que compartimos, o un conjunto relacionado de atributos culturales que compartimos y que consideramos tiene una prioridad sobre otros, ¿verdad? Entonces nosotros, por encima de que podemos ser liberales, conservadores, marxistas, feministas, ubicamos en determinadas coyunturas nuestra identidad como costarricenses en general como un atributo cultural que priorizamos, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos muchas identidades, pero una identidad es un conjunto de atributos culturales que en determinadas circunstancias priorizamos sobre otros, ¿verdad? Eso es la identidad. Y en los conflictos contemporáneos, el elemento identitario tiene una explicación o tiene un protagonismo muy importante, ¿verdad? Lo vemos en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia. Es muy importante el elemento cultural, lingüístico, también religioso, porque la religión ha sido un campo para sacar lucro político en este conflicto. Pero lo vemos también en Medio Oriente, los conflictos sectarios que hay sobre todo entre chiitas eh, y, y sunitas, ¿verdad? Es una discusión que ha supuesto eh, ríos de tinta, ¿verdad? Por ejemplo, este último libro de Fukuyama, llamado precisamente Identidad. Aquí en este, pues, Fukuyama desarrolla el concepto de política de identidad y señala que las demandas identitarias dirigen actualmente la política mundial, así de categórico es, ¿verdad? Nación, religión, secta, raza, etnia, género, son categorías que han superado a ideas más amplias e inclusivas de lo que somos, ¿verdad? Es decir, los grandes metarrelatos de la modernidad, como la clase, por ejemplo, ahora son sustituidos por esto que es como más específico, ¿verdad? Es decir, la política ya no se orienta, por ejemplo, en términos en Europa occidental del debate capital-trabajo, ¿verdad? Es decir, el problema ya tanto no es la distribución del ingreso, sino la defensa de intereses que se remiten a esto, a la nación. Tenemos el caso de Cataluña, de los balones, de los flamencos en Bélgica. Tenemos el caso de la religión en Medio Oriente, por ejemplo, el caso de las sectas dentro de Medio Oriente, ¿verdad? Tenemos las defensas de los grupos étnicos, las reivindicaciones basadas en el género, ¿verdad? Son categorías identitarias que son parte de conflictos que ahora pululan
mucho más allá de la importancia que tenían en el pasado, por ejemplo, los grandes metarrelatos. Bien, y en esto la religión es una dimensión identitaria del conflicto muy importante, ¿verdad? Porque en el periodo de la posguerra fría hay una reconsideración de la religión como fuerza resurgente en la política mundial. Afortunadamente nosotros tenemos esta sensibilidad ya incorporada con el curso de religión y política internacional, que espero dar, por cierto, el próximo semestre, si la dirección está de acuerdo, ¿verdad? Pero la religión es entonces una dimensión muy importante. Bien, jóvenes, vamos a terminar hasta acá. El día de hoy, pues voy a estar enviándoles por correo los recursos prometidos para los grupos en términos de la preparación del video. Les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces la próxima semana.